Listo, para que aqui, ó, a outra parte aqui. Y la oxigenación a mayor altura, mis amigos, es más lenta y complicada, ¿verdad que sí? El anís nos va a ayudar con lo que es la digestión. La muña, más conocida como la menta andina, nos va a ayudar a contrarrestar ese famoso soroche, el mal de altura, dolor de cabeza, náuseas, cólicos, y también nos va a ayudar con el tema de la gastritis, ya que la muña es antibacteriana, por ende nos va a fortalecer eso. Y la maca, mis amigos, nos va a ayudar con la energía, resistencia física en sus caminatas largas, en sus tours, de repente la montaña de Siete Colores, Laguna Mantay, la subida a Machu Picchu, les va a ayudar muchísimo. Donde estábamos el esperando, de esta bebida no contiene azúcar, es de stevia, cero preservantes, totalmente natural y sobre todo médico. ¿Ok, mis amigos? Arriba, abajo, al centro y ahora sí para adentro, por favor, saboreen el delicioso anisado. Lo que acabamos de decir fue brindemos por lo vivido. Amigos, rico, ¿verdad? Dulce Miski. Miren, por favor, lo que ustedes acaban de degustar. Cusco está conocida como capital arqueológica de Sudamérica. Se conoce también como Patrimonio Cultural del Mundo. Por todo el legado histórico y riqueza cultural dejada por nuestros antepasados, le dan estas denominaciones. Muestra hoy, conoceremos algunos dentro del turismo tradicional, que serán Sacsayhuama, Kenco, Pucapucara, Tambomachay. Los cuatro forman un centro administrativo, político, religioso y militar. Como administrativo y político controlaría los diferentes caminos. Religioso, se encuentran diferentes templos dedicados a las distintas deidades. Y militar, se referiría a Pucapucara, porque también fue un centro de control militar. Nos vamos al aeropuerto ya están haciendo limpieza en el puerto, de repente lo botan Inti Raymi se celebra desde ese entonces aquí en este escenario, desde el 24 de junio de 1924, ¿no? Desde esa fecha se celebra acá. La fiesta más grande, que hasta el día de hoy es la más grande. San Juan ya no se celebra, y si celebran algunos, son unos cuantos. En realidad San Juan más bien sería un poquito de relleno, lo que hacemos es Inti Raymi, que es nuestra fiesta. Y se ha tratado de recuperar esta fiesta en diferentes lugares. Obviamente no, tal vez no en la fecha indicada. Por ejemplo, en Ollantaytambo se hace Ollantay Raymi 29 de junio. Este año se hizo en la zona de Choquechurco, se inició otra vez, como se hacía en el tiempo del incanato. Entonces se está tratando de recuperar todo lo que se hacía, porque esto es nuestro. Es por eso que este es el escenario más interesante para el Inti Raymi, ¿no? Empieza Coricancha, luego pasa a la Plaza de Armas, llega aquí con una simulación del sacrificio, más no se hace ya sacrificio, pero en el incanato se hacía el sacrificio en el Coricancha, acá no, hoy en día ya no. Ahora, refiriéndonos a la arquitectura, me voy a referir a una arquitectura megalítica. Para empezar, estas piedras provienen de 3 canteras importantes. Una de ellas se encuentra acá mismo. Caliza calcárea. Hay una roca al centro, ¿verdad? Que es una más delgada.
Las que están a los costados son roca madre de esta zona. Caliza calcárea. Otra caliza calcárea viene de 30 kilómetros al sur de Cusco, de las canteras de Huacoto. Y la caliza dura viene al sur de 25 kilómetros más. Aquella roca que está allá, esta probablemente podría ser la más grande, pero trasladada. Pero la más grande que se encontró aquí, tiene 180 toneladas, un aproximado. La que fue traída, 120 toneladas. Una civilización que no conocía la rueda, no conocía el hierro, pudo haber hecho tal perfección. Muchos dicen, no, esto no ha sido hecho por hombres. Pero se muestra en el segundo nivel y en muchos las huellas de los troncos al momento de transportar estas piedras, que no ha sido nada sencillo. Nada sencillo, definitivamente fue poder transportar estas piedras, ¿no? Aquí está. Bien, lo que han utilizado es, para empezar, piedras de río, que son las más duras como rodillos abajo, para rodar las piedras. Han utilizado troncos para palanquear y han utilizado cuerdas para hacer la técnica del rastre. Mediante el rastre y palanqueo es que estas piedras pudieron llegar acá. Mire, para muchos que piensan que es increíble que haya podido ser así, retrocederemos a 7000 años antes de Cristo. Me refiero a los sumerios. Esta civilización ha sido la mejor en organización social, ha sido la mejor en urbanísticas. Además, la escritura cuneiforme que hoy conocemos es gracias a los sumerios. Lo que sí se llegó a perder por completo es el lenguaje sumerio. Eso sí se perdió, no se conserva. Al igual que el puquina, el tiempo del incanato no se conserva. Luego surgen, después de los sumerios, los mesopotamios, asirios, sirios. Surgen los egipcios. Y hacia acá, hacia este lado, surgen los Caral, que tiene 3000 años antes de Cristo. Incluso el sistema de mensajes que los incas usaron, que era el famoso quipu, un sistema de mensajes enviados, o un sistema contable, fue utilizado con los Caral. Entonces los incas cogieron un poco de cada cultura y la acoplaron a la suya. Incluso para la arquitectura han tenido influencia tiahuanaquense. Los tiahuanacos han sido la mejor civilización en arquitectura megalítica y con este tipo de unión. Tal vez no tan perfecta como los incas, pero los incas la perfeccionaron en todo aspecto. Ahora, viendo algunos puntos, Bernabé Cobo en 1713 trata de demostrar la teoría donde dice: los incas conocían una técnica a base de plantas. Hay una planta que crece en la selva llamada hotcha, y esta planta tiene la capacidad de ablandar la piedra. Y existe. Y sí, la frotas y la roca se ablandan. Lo que pasa es que esta teoría no tuvo fundamento porque no logró endurecerla. Como endureces una piedra, que la ablandas, entonces por eso es que la dejaron como que al aire. Ya en pandemia, en el año 2020, en Ventanilla, no estamos muy lejos, en Lima, una maquinaria rompe una vasija en medio de su construcción. Dicen, esta es una vasija de la época inca, pero ¿qué líquido habrá derramado? ¿No? Dicen, el líquido que se derramó, pensaron que era depósito de lluvia. Pasando como 5 horas aproximadamente regresan y las rocas empezaban a diluirse. Se ha tratado de investigar de qué se trata. Muchos dicen, esto pueden ser geopolímeros, que es una combinación de plantas y químicos, que los incas hacían ciencia. ¿Utilizaron eso? Sí. Por eso es que unieron perfección, piedra y piedra sin nada en medio. ¿Puede ser? Sí. Esto es solo un aproximado o un alcance, porque en realidad el Estado nos esconde mucha digamos, información en este tema. Por eso nos muestra perfecto. Si hay desprendimiento en las rocas, sí, obviamente debe haber, porque ese lugar fue llenado de pólvora en 1536. Es más, para la restauración y reconstrucción no se han utilizado las piedras de acá porque no existen. Todas fueron llevadas a la ciudad del Cusco. Con el tiempo, en la época de la conquista, se utilizó como cantera Sacsayhuamán. Y lo único que nosotros vemos ahora pues son piedras pequeñas. Olha essa perfeição de encaixes dessas pedras.
mío. O louco é isso aí, ó. Não é uma pedra chegando e outra chegando. É uma curva. Hã? Fizeram curva na pedra. Como que alguém faz curva numa pedra? Teatro de Kenko. En esos espacios tipo asiento se colocaban a las momias. Ahora eran nichos trapezoidales, hoy hay espacios tipo asiento. Porque igual que de Sacsayhuamán, de acá también las piedras fueron llevadas a la ciudad de Cusco para construcción de iglesias y casonas coloniales. ¿A qué se rendía culto? A esta deidad importante que se tiene acá, un monolito de piedra que si lo vemos actualmente no tiene forma de nada. Los extirpadores de idolatrías en el proceso de evangelización destruyen las huacas sagradas, y esta es una de ellas destruida. Tenía la forma de un puma. Miren, esta es la forma de un puma. Obviamente es una representación artística de lo que era, ¿no? La forma de un puma. Pero está destruida. A pesar de estar destruida, está cercadita. Entonces, ¿qué es lo que guarda si está cercadita? En realidad nos habla de algo más distinto. Se dice que el 21 de junio aparece al fondo, en la roca principal, este rostro. Esta es una sombra proyectada del rostro del puma, al cual se le conoce como el despertar del puma. Entonces, no se ha logrado eliminar esta ideología al 100%. Recuerden que dentro de la cosmovisión andina se tiene al cóndor como el mensajero de los dioses, representa al mundo de los dioses. El puma representa al mundo terrenal, representa al hombre. Y la serpiente al mundo de los muertos, la cual pues significa sabiduría, la que se encarga de llevar las almas al mundo de los muertos. En realidad, en Kenko, lo más importante es la cámara fúnebre, la zona de sacrificio, zona también donde se hacían las momificaciones. Vamos a avanzar hacia ese espacio por un camino tipo laberinto. Para ello, avanzamos en un solo sentido. En la parte interna de esta cueva, de este roquerío, se encuentra todo original, una roca ceremonial de este tipo, tallado in situ, que fue utilizada para hacer los sacrificios que le llama de culto negra. Combinada con la chicha se vertía en la parte superior, la cual bajaba en forma de zigzag directo hacia la cámara, así, en forma de zigzag, y en la parte del techo formaba patrones. Entonces, según a cómo iba el patrón que formaba, decía, el sacrificio es aceptado, o de lo contrario, se hará un sacrificio nuevo, que sería humano en este caso. Se escogía un niño de la población y pues el sacrificio era más privado, más en secreto. La familia no decía, mi hijo no, al contrario, decía, qué bueno haber sido elegido para poder ofrendar a los dioses. Sobre este lugar se conoce como Llactapata. Según las crónicas de Huamampoma de Ayala y Garcilaso, que lo sigue, dice, encima de la población cusqueña existe un lugar llamado Llactapata, que sirvió para albergar la momia de Pachacútec. Y cuando llegan los españoles en esta zona, aquí y en estas partes, encontraron tres momias. Se dijo que era Pachacútec, Tupajincayupanqui, Huaynacapa.
Con el tiempo estas fueron llevadas al hospital de San Andrés en Lima, pero nunca más regresaron o nunca más se supo de ellas, se desaparecieron. No había radiocarbono 14 para saber de quién se trataba o cuánta antigüedad tenían, entonces simplemente se partió. El espacio se usa también para las momificaciones. Si el Inca perdía la vida en una batalla, se le momificaba al Inca junto a sus generales, pero sí, era parte del pueblo, a ellos era muy distinto el trato. Avanzamos, por favor. Avanzamos un poquito más. La roca, obviamente, si la tocamos está fría. Está fría, claro, fresca. Miren la parte del techo. Pareciese que estuviéramos dentro de un cuerpo. Porque esto parecen venas de la tierra. Estos son los patrones que con el tiempo se han ido formando de forma rocosa. Ahí es donde se han encontrado las momias, allí y en la parte posterior. Aquí se hacen o se hicieron las modificaciones. El espacio es oscuro. Obviamente la ceremonia se haría en el transcurso de la mañana, donde cuando se colocaba una lámina de plata y con el reflejo del sol iluminaba todo el ambiente. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir hablando de este lugar, pero avanzamos un poquito más afuera. Otro detalle acá, miren, acá se habla de la cosmovisión andina, Hanampancha, Caipacha, Upacha, mundo de los dioses, mundo terrenal y el mundo de los muertos. ¿Bien? Símbolos terrenales. Le invito a caerse porque ahí. Esta mano tiene muchas poses. Está en una zona energética. ¿Ya? Estamos ubicados en Pucapucara. Este es el nombre que se le da por lo que representó el lugar, pero en realidad el nombre de este sitio, conjuntamente con el otro, sería Tambomacha. Puca, por el color de la tierra, y Pucara, por lo que este fue un centro de control militar. Quiere decir que este lugar era administrativo, político, religioso y militar. Como administrativo y político controlaba los diferentes caminos. Camino al Anti, camino hacia la selva. El camino al Cusco, viniendo del Anti. En este caso, pues, podemos decir que fue el último punto de control militar antes de ingresar al Cusco. Y el primer punto de control militar saliendo de Cusco. Los incas llevaban una contabilidad exacta de cuánta gente vivía, cuánta gente nacía, cuántos llegaban, cuántos salían, todo con exactitud mediante los famosos quipus o tocapus, que eran los diseños o un sistema de mensajes que ellos utilizaban. Pucapucara está conservado únicamente, no está en un 100%. La conservación de este lugar se puede definir que es en un 18% aproximadamente, o menos tal vez. Porque mire, yo observo la puerta. La puerta hacia el lado izquierdo es original, al lado derecho es reconstruido casi en su totalidad. Incluso la ventana que vemos allí, antes del terremoto de 1950, las fotografías nos indican que tenía 4 metros de altura. Recién sobre los 4 metros construida la ventana. Se dice que el sol al salir por aquella montaña tenía que pasar entre la ventana con una alineación a esas fuentes de agua que están allá. Como ya el agua no viene y como la reconstrucción ya se hizo distinta, ya no se puede, el sol no va a llegar con una curva, sino pues por eso es que esa parte de alineación ya no se toma en cuenta. Este lugar como tambo presenta todas las características. Los tambos eran lugares de descanso, en otras palabras un hotel de paso. Si la gente venía al Cusco y aquí llegaban un poquito tarde, la gente se quedaba. Para eso están los espacios, para poder descansar. La característica de tambo. Así esta parte, la parte baja, como característica de tambo, pero no son depósitos de alimentos. Cuando esta gente llegaba, pues la alimentación aquí les esperaba. Obviamente ellos traían algo y hacían el proceso de cambio. Gracias por tu comida, pero yo te dejo esto a cambio. Siempre había el famoso trueque, el famoso intercambio de productos. Zona de altura, por lo tanto sembraban diferentes tipos de productos, más que todo basado en lo que es tubérculos, papa, oyuco, mashua.
Este año, lastimosamente, la producción ha sido dañada. En el mes de mayo, junio, cae nieve en toda esta zona. Ahí, parte del chocho dañado, no se extrae. Se quema. Avena, al frente, quemado. Aquella producción no sirve porque lo que tiene que hacer la maquinaria o los ganados es remover la tierra de raíz y volver a sembrar. Y ojalá esa producción sí llegue a quedar, porque aquella no sirve. Bien. Así está, a 3.800 metros. Han llegado muy bien. Una plataforma de vigilancia. Esta plataforma de vigilancia es conocido como el Cusno, un lugar de conexión con los apus. Para entender la arquitectura inca y los lugares bajo sus alineaciones, tiene que ver mucho la conexión con los apus y la naturaleza. Los apus son los dioses sagrados que ellos consideraban importantes. Como un espacio de vigilancia tenía como 2 metros de altura. Hace bastante frío, entonces tenían que buscar un espacio para refugiarse. También desde ese lugar se podían observar los diferentes caminos, vigilar los diferentes caminos, conexión unas con otras. ¿De qué manera? Mediante los reflejos de espejos solares de plata. Esta todavía mantiene la conexión con Tambomachay. Al fondo hay una plataforma, tal vez desde acá no lo vemos. Cuando lleguemos allá les voy a mostrar cuál es esa plataforma que se conectaba con esta. Esta se conectaba con todos los lugares. Lastimosamente algunos han quedado destruidos. Allá donde están los árboles, al lado izquierdo hay una roca, donde está el muro de adobe. Cuando la gente iba de un lugar a otro, a veces solían llevar oro, plata, les pesaba. Entonces decían, ay, lo voy a enterrar acá y voy a regresar. Pero nunca más volvían. Algo pasaba por allí. Entonces, con el tiempo la gente, los buscadores de tesoros han encontrado esto, y la manera de extraerlas era simplemente dinamitando y mandar a destruir los mismos pobladores de la zona. Por eso es que ya no quedan. Los únicos que quedan intactos son este y el siguiente. Ahora, ese camino por donde avanza el vehículo, ese pertenece a la red Caminos Inca. La red Caminos Inca se ha extendido por kilómetros enteros. El más grande, el mejor conservado es el que está del kilómetro 82 a Machu Picchu, que es el que todavía se mantiene. 4 días, 3 noches para llegar a Machu Picchu. En cambio, esta ya no. No existen caminos Inca porque esos se han usado para poder hacer vías de comunicación, para poder hacer las carreteras. Si en algún momento escuchamos, ¿no? Hay carrera de coches porque todavía se está dando por la red Caminos Inca. ¿Qué es el camino que se usa? Porque no existe, porque ya pues han usado los mismos caminos Inca para la construcción de sus carreteras, vías de comunicación a los diferentes pueblos y ciudades y regiones y todo en sí. Ahora, desde aquí se puede avanzar hacia el Andi. El arbolito fresco. Yes. Tallado y una acomodación perfecta. Entonces los incas se han caracterizado por perfeccionarse, pero en realidad la forma de sembrar para los incas en andenes se habría dado desde mucho antes. Miramos, andenes, pero el muro pre-inca, ¿cierto? Aprovechan también los andenes. Aparte de ello, los andenes están con una característica de construcción capa por capa. Piedras grandes, piedras pequeñas, tierra arenisca, grava, tierra fértil encima. Además de un terreno normal, los andenes ayudan a hacer procesos de aclimatación de productos. Por eso
eso es que han usado los andenes donde ha producido mejor que en el suelo normal. Porque yo diría que es un tambo para emborracharse. Tendría que decir tambo machay. Entonces ahí sí digo un tambo, pero que también estamos en los lugares de descanso y también existen cuevas. No me refiero a aquella que se ve mucho, dicen que es esa, no. La media hora más arriba hay una cueva donde se habla de los primeros pobladores que eran cazadores recolectores. En las paredes rocosas internas existen pinturas rupestres simbolizando a la ganadería y a la caza de esta zona. Quiere decir que ambos sí hacen el famoso tambo machay. Pero ¿cómo llegar a ese lugar? Lo conoce como Quino-al-Puc. Dice, pues cerca al Quino-al-Puc había bastante sembrío de quinoa, por eso ya se le llama. Pero yo pienso que le llamó por la vegetación que está. Esta vegetación es conocida como la eunaquina. Pero en otro lado, en otras regiones del Perú, lo conocen como quinoales, de la familia del árbol de la quina, planta sagrada o planta oriunda de aquí, que su corteza y sus hojas sirven como nutrientes a la tierra, a diferencia del eucalipto, que el eucalipto le quita ya también todos los nutrientes. De este lugar dice, este lugar viene a ser dentro del licuado al agua. ¿Por dónde sale el agua? Llenaba al canalito, llenaba todo. Ha disminuido bastante, no sale ni la cuarta parte. El agua sale nuevamente como un ojo de agua, pero viene hasta ahí subterráneo, por lo menos 6,5 kilómetros, lejos. Luego se divide en dos, poquísima agua obviamente. Ni en temporada de lluvia ya se muestra tal como era, totalmente ha bajado. El calentamiento global ha afectado no solo a las montañas de nieve, sino también a los manantiales o puquios. Todo dañado gracias al avance de la ciencia y el calentamiento global para acabar con la vida. Y ahí muestra que no estamos teniendo agua. Las dos partes posteriores son originales. En la parte posterior existen 4 nichos trapezoidales que simbolizan los 4 suyos. Antisuyochi, que se quedaron en la casa. Pero cuando lo llevaban, la gente hacía procesos de purificación aquí en el agua. Y las momias lo hacían en esos espacios. Bueno, esa es la característica de Tambo Machay, ubicada en un punto estratégico, conocido como el Templo del Agua, un templo de purificación espiritual mediante el agua.